Bienvenidos hermanos a tu programa Gotas de Fe y Amor. Te saluda tu hermano católico César el Profe con el tema de hoy, el Corpus Christi, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy es día de celebración en grande, hoy es día de la fiesta del Corpus Christi, es decir, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, una fiesta que fue instituida en el año de 1264 bajo el mandato del Papa Urbano IV. ¿Y por qué se instituyó esta celebración? Puesto que hubieron algunos milagros eucarísticos que provocaron de que esta celebración se enfatizara y se celebrara a todo dar. Estaba un monje que había perdido su fe católica y estaba dudando de la transubstanciación que hacía, ¿verdad?, de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y por ello hizo una peregrinación hacia Roma, buscó la tumba de San Pedro y San Pablo y oró mucho ahí para que le diera la fe que necesitaba para poder seguir ejerciendo su ministerio. En eso, pues, después de la peregrinación pasó por un pueblito y estando en el pueblito celebró la Santa Misa. En el momento de la consagración, que es el momento donde el sacerdote impone las manos para convertir el vino y el pan en el cuerpo y la sangre de Cristo, surgió asombro por parte de todos los fieles, ya que la Eucaristía estaba sangrando, estaba emanando sangre, y esta sangre llegó a caer hasta el corporal, que es un mantelito donde se ubica el pan y el vino. Esta noticia corrió por toda Roma, llegó a oídos del Papa e hicieron una serie de investigaciones y constataron pues de que era sangre verdadera, sangre humana, y que dentro de esa sangre habían células de carne y que era del miocardio. Y así como este milagro se han dado a lo largo de la historia, desde el siglo XIII hasta ahorita en el siglo XXI, muchísimos milagros eucarísticos. Y por ello nosotros recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo, que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo el Jueves Santo, cuando se reunió con sus apóstoles y convirtió el vino y el pan en su cuerpo y su sangre. Y dijo: en verdad les digo, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permaneceré en él todos los días de nuestra vida. Y así, hermanos, pues el milagro eucarístico existe todos los días, porque todos los días un hombre bendecido por Dios a través de los obispos y el obispo mismo, ¿verdad?, cuando celebran la Santa Misa y llega el momento de la consagración, convierten el cuerpo y la sangre de Cristo en comida verdadera, en el verdadero Jesucristo. Es Jesucristo el que permanece ahí cuando consagran ese vino y ese pan. Así pues, hermano, te invito a que celebremos con todo el mundo esta celebración, esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y por qué la tenemos que celebrar? Hay muchas razones del por qué debemos de celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Te daré 10 nada más para que las medites, las lleve a práctica y sientas la necesidad de amar. Visita la iglesia católica. Mira dónde está el sagrario, esa cajita donde está una velita encendida. Pues ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Debes de creer en tu corazón, debes de tener fe de que Jesucristo está ahí. Dobla rodillas, hermano, dobla rodillas, porque ahí en el Santísimo Sacramento es donde se dan los mayores milagros que puedas arrancarle a nuestro Padre Celestial. Entre los puntos para que nosotros veamos por qué es importante recordar esta fiesta y por qué debemos adorar a Jesucristo en la Eucaristía, te daré algunas pautas. 1. Jesús fue instituido en la Eucaristía por él mismo el Jueves Santo, como te lo digo. 2. La Eucaristía es una acción de gracias. Dios da gracias al Padre porque le ha dado a estos hermanos y
precisamente en esta acción de gracias, pues Dios se manifiesta. 3. Cristo se encuentra en el Santísimo Sacramento del altar. Ahí en esa capillita, ahí donde está esa cajita llamada sagrario, donde está una velita, ahí está Cristo. Ahí debes de llegar cuando estés agobiado, cuando estés triste, cuando estés desilusionado, cuando estés alegre. Debes de llegar a los pies de Jesucristo. Número 4. Los sucesores de los apóstoles son los obispos y los ayudantes de los obispos son los sacerdotes. Ellos, como te decía, con sus manos bendecidas, con el don que Dios les ha dado, convierten a través de la transustanciación el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos son los ministros, son la persona Christi. En persona Christi se dice de aquel sacerdote que está ejerciendo las funciones y está haciendo en ese momento el papel de nuestro Señor Jesucristo. 5. Para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo debes de tener algunos requisitos. Número 1. Si vas a la iglesia tienes que llegar a tiempo. No debes de llegar tarde, hacer el acto de contrición, haber llegado por lo menos 1 hora en ayuna y no estar en pecado mortal. ¿Qué quiere decir esto? Que no debes de haber ofendido gravemente, no debes haber hecho actos impuros gravemente, debes de estar bastante reconciliado con Dios para recibir su cuerpo y su sangre. Porque si no lo haces, hermano, así, si tú comulgas en un estado de pecado mortal, pues te condenas, porque el que come el cuerpo de Cristo bajo pecado mortal se condena. Otro de los aspectos importantes que tú debes de saber es de que es mandato de la Iglesia Católica que por lo menos nosotros comulguemos 1 vez al año, es decir, como mínimo, aquellos que están fríos, aquellos católicos y católicas de banca, digo yo, que son aquellos que solamente recibieron el bautismo y la primera comunión y de ahí no se volvieron a aparecer en las iglesias y se denominan católicos porque su familia por tradición es católica, pero no es porque ejerzan. El verdadero católico, la verdadera católica es aquel que asiste a misa, se confiesa, comulga, lleva una vida de santidad, lleva una vida respetuosa de los mandamientos. Ese es el verdadero católico. El otro que es solo de nombre es el católico, la católica de banca, ¿verdad? Que solamente porque cuando fueron pequeños hicieron los sacramentos, pero no siguieron su vida de desarrollo en la fe. Otro aspecto que debes de tomar en cuenta es que por mucho tiempo la iglesia logró difundir de que el Santísimo Sacramento, la hostia, se le diera a los moribundos y a aquellos que estaban ya en pena de muerte, puesto que esto es el famoso viático, ¿verdad? ¿Qué es el viático? Ese alimento espiritual que te va a fortalecer y te va a reconciliar con Dios. Otro elemento que es importante es reconocer que estas celebraciones se dan a nivel de todo el mundo y hay algunas variantes. Normalmente esta celebración se da después, el primer jueves después de la fiesta de la Santísima Trinidad. Hermano, hermana, te invito a que asistas a tu parroquia, a tu templo y que vayas a buscar a Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Los hermanos evangélicos no conocen qué es esto. Se están perdiendo de tener a Cristo presente en el Santísimo Sacramento. Oremos por ellos, hermanos, y llevémonos a los pies de Cristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Te saluda tu hermano en Cristo Jesús, César el Profe. Hasta la próxima.